Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves. Ahí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alegres de Jehová en todas sus obras. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar una vez más aquí. Gracias a Dios por la oportunidad de estar a sus pies, de abrir la Escritura, de entender quién es Él, de poder hablar de nuestra perspectiva, de nuestra manera de ver el mundo a través de la verdad y de la palabra. Ese es el Evangelio, poder transmitir lo que Dios es, lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y es de lo que estamos hablando en estos días. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, el hombre, la mujer de Dios, seamos completos, perfectos, maduros, preparados para toda buena obra, listos para traerle gloria a nuestro Señor. Qué bueno que estás con nosotros esta mañana, donde quiera que estés. Te mando un abrazo en tu coche, en tu casa, rumbo a tu trabajo, rumbo a la escuela. Dios te bendiga, hiciste una buena decisión. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y como bien dice mi esposo, te damos la bienvenida donde quiera que estés, las Carolinas, Boston, Albuquerque, Nuevo México, el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Tenemos que dar gracias también a nuestros sponsors. Recuerda, Med Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Science, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín, y si tú quieres personalizar un regalo, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y nos vamos directamente a lo especial, la riqueza que hay en la Navidad. Así es, estamos hablando de esto, de lo que significa que Jesucristo se haya hecho hombre, ese pequeño bebé, ¿verdad? Más allá del pesebre y de la romántica imagen de los pastores, los magos, ¿qué significa que Jesucristo haya estado con nosotros? Ya vimos, ayer comenzamos hablando acerca de el infinito Dios eterno, Jesucristo, que jamás dejó su identidad, su naturaleza, el Dios eterno, ¿verdad? El Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, Dios eterno, lo que significa que haya puesto sus pies sobre esta tierra, haya estado con nosotros, nos haya manifestado precisamente al Padre con una claridad impresionante. Qué necesario es tener este conocimiento en nuestra mente. Fíjate, Colosenses nos dice el día que también nosotros, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué importante es conocer y entender lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La riqueza que tenemos en el que Él nos haya alcanzado. ¿Qué significa el Evangelio, verdad? Nuestra cosmovisión, la manera de ver este mundo, tiene que ver todo con quién es Él. Y la segunda parte que tenemos hoy es lo que significa también, no solamente que el eterno Dios, ¿verdad?, se haya insertado en nuestra historia, sino nos revela a Jesucristo hombre. Jesucristo fue hombre en toda la plenitud de la palabra, pero sin pecado. Eso es algo importantísimo, porque hubo un tiempo, y hay un tiempo todavía, en el que tenemos por ahí algunos movimientos todavía que tratan a Jesucristo como un hombre, pero no como Dios, como un hombre que se superó, extra hombre, o lo tratan como un Dios, pero nunca como un hombre. Eso es el dualismo, y es el gnosticismo, ¿verdad?, que todavía ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. Pero vamos a estar viendo la importancia de que Jesucristo se haya hecho hombre, ¿verdad?, que haya adquirido esta nueva naturaleza,
¿verdad? Se haya hecho ser humano, pero sin pecado, ¿verdad? Cada vez que le llamaban a Jesucristo el Hijo del Hombre, le llamaban el Hijo de Adán, literalmente, ¿verdad? Y hablamos de eso, ¿no? La importancia que Jesucristo verdaderamente tuviera nuestro ADN humano, pero sin pecado, una nueva creación, ¿verdad? Por eso tuvo que encarnarse de María, la Virgen María, una hija de Adán, ¿verdad? Con ella afectada como toda la humanidad por la caída, solamente un hombre sin pecado, Jesucristo, ¿no? Pero es esta importancia de que Jesucristo se ha hecho hombre. Sí, qué importante es esto, porque sin el hecho de que Él se hubiese hecho totalmente hombre, totalmente Dios, no hubiera podido ser consumada la redención. Así es, no nos hubiera podido salvar. No nos hubiera podido salvar. Entonces necesitamos saber, en la celebración de Navidad, ¿qué celebramos? ¿Por qué Jesucristo vino y nació en ese pesebre? ¿Por qué se encarnó de María la Virgen? Todas estas cosas son muy fundamentales en nuestra fe. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de nuestra esperanza. El hecho de que Él vino, se hizo hombre para hacer el sacrificio perfecto. ¿Por qué Dios tuvo que tomar esta decisión tan drástica de que fuera su hijo? ¿Por qué no mandar ángeles? Así es. Todas estas cosas necesitamos entenderlas. Así es, el valor tan impresionante de que Él haya dejado su trono, haya dejado todos todo lo que era el ser Dios, Rey eterno, y lo haya dejado a un lado y haya venido y se haya humillado, se haya hecho como uno de nosotros, un ser humano. Fíjate, Juan 1:14, ¿qué nos dice? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Yo creo que esa es una parte muy importante. Como dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, ¿verdad?, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nosotros pudimos ver con estos ojos humanos al Padre en la humanidad de Jesucristo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y ahora estamos viendo este otro lado, ¿verdad?, de la Navidad, de la riqueza de la Navidad, que Jesucristo haya adquirido nuestra naturaleza. Ese es un beneficio impresionante. Nosotros no lo hubiéramos podido ver. Dios es espíritu, ¿verdad? Pero sin embargo Jesucristo nos vino a mostrar, vino a hacer esa conexión, vino a recorrer ese camino eterno, ¿verdad? Que nuestros pecados hicieron separación. Era imposible que el ser humano se acercara a Dios. Eso es algo que debemos entender con respecto a la religión. La religión significa religarme a Dios. Es el intento del hombre por acercarse a Dios, por justificarse, por autosuperarse, por autosalvarse, ¿verdad? Pero es imposible, ¿verdad?, que nosotros alcancemos a Dios, ¿verdad? Como lo hemos dicho otras veces, es como querer llegar a la luna de un salto. Nadie puede hacerlo, por más que se entrene, por más que sea, ¿verdad? Puede dar un pequeño brinquito, quizá de 1.5 metros o 2, aquellos que sean impresionantes, ¿verdad? Pero nadie puede llegar allá. Era necesario que alguien fuera capaz, ¿verdad?, de venir desde la luna hacia nosotros. Y ese es Jesucristo. Sí. Jesucristo hizo esa conexión entre la humanidad y el Dios eterno, porque el ser humano, como ayer lo vimos, le dio la espalda, se fue muy lejos, ¿no? Y aparte, tenemos otro beneficio, ¿verdad? No solamente tenemos lo que dice aquí Juan 1:14, dice Hebreos 4:15 al 16. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Qué impresionante, ¿verdad? Qué importante. Jesucristo se hizo como uno de nosotros. Él entiende todas nuestras debilidades, entiende por lo que pasamos cada vez que tenemos pruebas, ¿verdad? Él nunca pecó, pero sin embargo entiende. Nadie en este mundo, en ninguna época de la historia podría decir, es que nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Claro. Jesucristo lo vivió todo, pero sin pecado, ¿verdad? Al ir a la cruz del Calvario, al vivir en nuestra humanidad, al caminar entre nosotros, Él se hizo literalmente un ser humano, ¿verdad? Un ser humano. El Señor tuvo frío, tuvo hambre, necesitó ese pequeño bebé ser alimentado por su mamá, lloró pidiendo su lechita, ¿verdad? Su padre terrenal, José, lo tuvo que proteger, ¿verdad?
huyendo a Egipto cuando recibió estos sueños, ¿verdad? De parte de Dios. Luego de la muerte de Herodes, su padre José, ¿verdad? Padre terrenal, ¿verdad? Decidió no regresar a Judea, sino llevarlo a Galilea, ¿verdad? Entonces, las vidas de Jesucristo, María, ¿verdad? Y Juan, y José, son vidas como las de nosotros. Comunes. Vidas comunes. Ellos tuvieron que depender de Dios, depender de la providencia de Dios para todas las cosas. Jesucristo no fue alguien que vino aquí con superpoderes, ¿verdad? Así como lo vemos en estas películas de ciencia ficción, ¿verdad? Manifestando, pues no sé, aquello que las nubes llegaran. Hizo milagros, hizo muchas cosas. Eso lo vamos a ver después. Pero sin embargo, Él vivió una vida humana. Tenía que vivir una vida humana como nosotros, ¿verdad? Entonces es importante entender esto. Jesús tuvo sed, ¿verdad? Tuvo hambre, se cansó. Esto es algo que tú tienes que ver, la humanidad de Jesús, especialmente en Lucas, Marcos, ¿verdad? Y en otros lugares, pero lo que Lucas por eso dice, nos expresa, ¿verdad? Que una vez quedó dormido en el cabezal, en la popa del barco, porque estaba tan cansado que ni siquiera una tormenta lo despertó, ¿no? Entonces el Señor nos damos cuenta de eso, ¿no? En otra ocasión él dice que tuvo hambre y se acercó a una higuera, ¿verdad? Y no encontró higos. Tiene otra enseñanza ahí, pero lo que nos está mostrando es la humanidad de Jesucristo. Sí, estuvo dentro de una familia. Viene a mí esta escena donde él está con los maestros de la ley y su papá y su mamá lo están buscando, ¿no? Como él está ahí y de pronto lo pierden de vista, y es una familia, o sea, una familia con reacciones, las mismas reacciones que tú y yo tendríamos cuando se te pierde un hijo de vista y de pronto tienes que estarlo buscando entre la familia, entre los parientes y todas estas cosas. Él tenía hermanos, su papá tenía un oficio, él tuvo que aprender ese oficio, tuvo que trabajar, era el hijo de Dios, pero entiende todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al igual que tú, tuvo una batalla para ponerse bajo la autoridad de sus padres como hijo. Sintió todo lo que sentimos nosotros. Así es, estuvo bajo la autoridad del gobierno en el que vivió como un ciudadano de su tiempo, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer, vivió todo. Era necesario que viviera una vida humana para vivirla a la perfección, como nosotros nunca la pudimos vivir, obedeciendo a su Padre, ¿verdad? Eso lo vamos a estar viendo más adelante también, no solamente obedeciéndolo, sino agradando a su Padre en todo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él hizo lo que Adán debió haber hecho, el primer Adán debió haber hecho al principio. Él vivió todas estas cosas. Un día nos relata Lucas también que para escoger a sus discípulos estuvo toda una noche orando. Toda la noche orando. O sea que Jesucristo en su humanidad decidió, ¿verdad?, estar dependiendo de su Padre, como tú y yo dependemos de nuestro Padre ahora, de nuestro Señor, que tenemos que estar en oración, tenemos que buscarle, ¿verdad? Está esta cuestión espiritual que nosotros debemos buscar y anhelar y tener estas disciplinas espirituales, ¿verdad? Dice Lucas 6:12-13. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Toda una noche estuvo orando, ¿verdad? Para tenerlo. Aunque durante toda su vida en la tierra vemos todas estas imágenes de su deidad, porque de pronto vemos operar el Espíritu Santo en él de una manera impresionante, ¿verdad? Y lo vemos que jamás dejó de ser Dios, como ya lo mencionamos, pero en su humanidad él voluntariamente, por ejemplo, hay cosas en su omnisciencia de Dios que decidió ignorar, ¿no? Como por ejemplo cuando no sabía ni el día ni la hora, alguien le alega, ¿cómo si era Dios no sabía el día ni la hora? Porque él tenía que vivir una humanidad y él decidió hacerlo. Hoy sabe el día y la hora, por supuesto, pues está glorificado a la diestra del Padre. Cuando le preguntan, ya no les dice eso, nada más les dice a los padres, a los apóstoles, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las eras, ¿verdad? Ustedes prediquen el Evangelio, pero el Señor en este momento lo que estamos mostrando es que él debió haber renunciado precisamente a todas estas cosas. Pero fíjate, Hebreos 7-9 nos dice y nos da una respuesta muy preciosa para mostrarnos por qué él tuvo que hacerse hombre. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser
autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así es. ¿Y cómo te explicas esto de Jesús? Bueno, porque precisamente si tú solamente crees que es Dios y no humano, pues ¿cómo que aprendió esto y cómo que clamó con lágrimas, cómo que tuvo que vivir temor de Dios? Porque él tuvo que vivir una vida humana al 100%, ¿verdad? Jesucristo vivió ofreciendo oración, él tuvo que clamar como tú y yo, con lágrimas, ¿verdad? Cuando estuvo en esa noche antes de ir a la cruz del Calvario, Señor, si fuera posible, habrá otra manera, por favor, habrá otra manera. El Señor guardó silencio, no había otra manera. En sujeción él fue, ¿verdad? El sufrimiento, aprendió a obedecer como un ser humano, ¿verdad? Y fue perfeccionado como ser humano. Y entonces por eso nos dice esta última parte, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que obedecen. Entonces tenemos a un Jesucristo totalmente hombre que sufrió estrés, ¿verdad? Tanta preocupación que sudó gotas de sangre. Vemos todas estas cosas que estamos viendo. Sintió, esto es algo importante porque en esta obediencia también él sintió y resistió cada provocación malvada de los fariseos, ¿no? Así como cuando nosotros somos tentados o cuando somos provocados, él fue provocado, pero él no respondió, como muchas veces nosotros lo hacemos con recelo, con ira. Cada tentación que él sintió, la sintió sin ningún freno. Nosotros tenemos la promesa de no ser tentados más de lo que podamos soportar, pero Jesucristo fue tentado por Satanás sin freno. Vivió todas estas batallas en su carne humana, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender, porque él tenía que ir como un ser humano a la cruz del Calvario, como uno de nosotros. Más allá, Jesucristo sintió en sus manos, en su cuerpo, ¿verdad? Cómo esos clavos oxidados y horribles traspasaban sus manos, ¿verdad? Hay un nervio especial que está por las muñecas, que es por donde fue crucificado el Señor, que equivale a toques eléctricos, ¿verdad? Sí, choques eléctricos sobre él, ¿verdad? Descargas eléctricas. Él sufrió todo dolor, ¿verdad? Toda humillación. Las coronas de espinas, el que hayan flagelado su espalda, el que 600 soldados lo hayan escupido y se hayan burlado de él, le hayan puesto una corona de espinas. Todas estas cosas él las sufrió como un ser humano, ¿verdad? Como Dios, pues eso no le hubiera dado ni cosquillas, claro. Pero sin embargo él eligió haberse hecho ser humano para sufrir todas esas cosas sobre sí mismo, recibir la ira de Dios, recibir el castigo que nosotros merecíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por un solo ser vamos a ver eso. Por una sola persona entró al pecado, pero por él, por una sola persona entró la posibilidad de la vida eterna, del perdón de pecados, porque él vivió la vida humana en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado, y eso es necesario, ¿no? Necesario, dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así es. Eso fue lo que vino a hacer el Señor, el justo por los injustos, un ser humano sin igual, diferente, una persona como tú y como yo. Ese es un milagro impresionante, que Dios haya escondido toda su deidad, que haya dejado todos sus privilegios para hacerse como tú y como yo, para salvarnos. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos hablando de la importancia de que Jesucristo se haya hecho hombre en toda la extensión de la palabra, un ser humano. Sí, así es, un ser humano que sintió todo lo que tú y yo sentimos. ¿Por qué? Porque pues estaba sujeto a una familia, a unos padres, al gobierno, a un trabajo, a lo que tú dices, ¿no? O sea, en esta narrativa de Hebreos, o sea, cómo pudo soportar toda esa burla de 600 soldados escupiéndolo, humillándole. A veces nosotros, porque alguien nos saca la lengua, sentimos que el mundo se nos viene encima, ¿no? Sí, porque hablan mal de nosotros, una palabra, o siquiera a lo mejor insinúan algo de nosotros. Claro. Se acaba el mundo, se cae y hay gente que abandona la iglesia y todo y se llena de aborrecimiento por la gente y nunca más vuelve a perdonar. Imagínate, sí, la naturaleza humana. Sin embargo, lo que hizo Jesucristo, siendo Dios, siendo perfecto, ¿verdad? Siendo justo, ¿verdad? Sin dar una sola razón por la cual alguien le hiciera algo, fue a la cruz del Calvario, fue humillado, ¿verdad? Y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, sí, ¿verdad? Porque estamos viendo a un Dios eterno mostrándonos lo que es la justicia, mostrándonos lo que es valioso,
lo que verdaderamente es, no todas estas narrativas que vemos en la televisión, ¿verdad? O en películas donde nos muestran que el que es más poderoso es el que abusa, es el que es orgulloso, es el que nunca se arrepiente. Estaba yo viendo los cortos de una película, creo que se llama Kingsman, estaba viendo, pero estaban poniendo exactamente puras faltas de virtud e impiedades, cada una de ellas, ¿verdad? No las recuerdo, pero ponen eso como algo valioso, heroico, ¿verdad? Todas las faltas de carácter y lo que sería irresponsabilidad, irreverencia, cada una de esas cosas las estaban poniendo y se llenan los cines, ¿verdad? De ir a ver toda esta tontería, toda esta porquería, precisamente por lo mismo. Sin embargo, Jesucristo vino a mostrarnos todo lo que es correcto, lo que verdaderamente levanta a la humanidad, levanta a una persona, ¿verdad? El parecerse al Dios eterno, que nada tiene que ver con el ser humano caído, corrompido, que le dio la espalda, que como lo hemos visto está desfigurado en la imagen de Dios, y eso es lo que quiere Satanás, quitar toda imagen de Jesucristo. Ahora, algo importante, ya dejamos establecido esto, ¿verdad? Jesucristo, la Navidad, vino a mostrarnos a Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, insertándose en la historia, ¿verdad? En la historia humana, manifestando, ¿verdad? Su salvación. Nos mostró también a Jesucristo hombre, ¿verdad? Jesucristo Dios, Jesucristo hombre. ¿Pero por qué vino? Bueno, Jesucristo vino a arreglar en Belén lo que se descompuso en Edén, ¿verdad? Esto lo hemos hablado muchas otras veces, pero es la base de todas las cosas. ¿Te acuerdas? Lo vimos hace poco en nuestra cena de Navidad, Génesis 3, muy al principio de la creación. Estamos viendo a nuestros antepasados, Adán y Eva, ¿verdad? Honrando la mentira, honrando a Satanás, honrando, ¿verdad? A lo que no es, en lugar de Dios, en lugar de su palabra, en lugar de honrar su amor, quien había dejado este árbol para que ellos pudieran mostrar su obediencia y su amor hacia Él. Y desde ese momento la creación queda maldita, ¿verdad? La humanidad cae. A partir de ahí, de nuestros padres, ¿verdad? De quien descendemos todos, de lo que nos dice en Hechos capítulo 18, creo que es, si mal no recuerdo, si no corríjanme, pero es donde está Pablo diciendo: de una sola sangre, de una sola carne descendemos todos, ¿verdad? Todos, y la genética lo confirma, ¿verdad? Es muy importante. Y de ahí, a partir toda la humanidad que desciende de ellos, cada ser humano nacemos en pecado, muertos espiritualmente, merecedores de la ira de Dios. Es algo importante, ¿verdad? Eso sucede, todo lo que vemos afectado sucedió en Génesis, no sin el predeterminado consejo de Dios, no sin que Dios lo supiera, ¿verdad? Porque Él tenía este plan precioso y Él paga el costo más alto de su mismo plan de redención. Él sabía que el hombre iba a caer, pero Él sabía que lo iba a salvar. Pero este es el punto, ¿verdad? Ese es importante. La Navidad nos muestra precisamente cómo Dios mismo, en su plan maravilloso, viene a salvar esta humanidad corrompiéndose, que va a la autodestrucción más y más rápidamente, ¿no? Sí, así es. Vamos en una carrera desenfrenada a la autodestrucción cuando nos entregamos a nuestra naturaleza pecaminosa, y esa carrera termina el día que Jesucristo nos encuentra, el día que tenemos este encuentro con el Salvador y entendemos estas cosas, el motivo de la Navidad, el motivo de a qué vino, por qué vino. Muchas veces lo comentabas, ¿no? Está tan centrado el hombre en sí mismo que siente que le hacía falta a Dios, y Dios le hace él le hace un favor a Dios en voltear hacia la iglesia, ¿no? Vemos demasiadas canciones dentro de la iglesia cristiana centradas en me ama, me quiere, yo. La adoración no está centrada muchas veces en el Cristo, sino está centrada en el hombre. Así esa es la importancia de crecer en el conocimiento del Señor. Realmente la seguridad, la plenitud, el gozo, la paz, no está en que yo esté centrado en mí mismo, ¿verdad? Esa es de la egolatría de la cual el Señor nos vino a librar, ¿verdad? El más grande ídolo del ser humano es el mismo. No seréis como Dios. Todavía estás en esa mentira. Realmente la plenitud, el gozo está en conocer a nuestro Dios. Qué importante es que nuestros cantos de adoración, ¿verdad? Lo que expresamos ensalce la grandeza de Dios,
su poder, quién es Jesucristo, ¿verdad? Con una teología correcta de quién es Dios, de quién es Cristo, lo que Él ha hecho, porque ahí es donde está nuestra seguridad, ahí es donde está, y necesitamos esto, no que no le demos gracia por amarnos, claro que le damos gracias y nos sentimos amados, cuidados, protegidos, pero cuando Jesucristo está con la mujer samaritana, le dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Señor que le adoren, porque ahí está, para eso fuimos hechos, para adorar al Señor, no para adorarnos a nosotros mismos, no para buscar nuestra propia plenitud egoísta, sino para buscar y conocer al Señor, entender quién es Él. Por eso es necesario. Estamos en se ha metido en medio de la iglesia esta falsa filosofía que viene del New Age, ¿no? Que reemplazar la razón por la emoción, reemplazar la doctrina por la experiencia, ¿verdad? Y todo esto no lleva más que a un lugar en el cual seamos confundidos y Satanás se meta y nos confunda, ¿no? Es necesario. Dios es el creador de la emoción, Dios es el creador de los sentimientos, ¿verdad? Pero es necesario que todos ellos sean guiados por la verdad, por la palabra de Dios. Es importante, muy importante la doctrina, muy importante la verdad que nos lleve a esto, ¿no? Entonces es necesario que de eso esté impregnada también nuestra adoración. Sí, así es. Y regresando al tema, ¿verdad? Cómo Jesucristo se hizo hombre, se insertó en nuestra vida. Todas esas cosas es para que nosotros demos gloria a Él, apuntemos hacia Él y no hacia nosotros, ¿no? Así es. Como estabas mencionando. Fíjate, primera de Pedro dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Dios pagó el rescate para salvarnos de la vida que heredamos de nuestros antepasados, de Adán y Eva, y de ahí hasta nuestros tatarabuelitos, bisabuelitos, abuelitos, padres, hasta nuestras vidas, si no es que Jesucristo llegó antes a tu generación, ¿verdad? Pero a eso vino Jesucristo. Jesucristo en la Navidad es el cumplimiento de esta promesa de redención, de nuestra salvación, que le hizo Jesucristo, que le hizo Dios mismo a Adán y Eva el día que pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. En ese mismo momento, ¿verdad? En el momento en el que entró tinieblas, dolor, hostilidad entre Dios y nosotros, hostilidad entre nosotros entre nosotros mismos, hostilidad entre nosotros y la creación. Ese mismo momento, ¿verdad? Todos estos milenios, el Señor había provisto una promesa, y esa promesa fue este bebé, ¿verdad? Esta simiente de la mujer que nos salvaría, ¿verdad? Recuperar, salvar todo lo perdido en Edén, todo lo que quedó bajo el maligno, ¿verdad? Bajo el príncipe de la potestad del aire, sus huestes de maldad, toda esta esclavitud de pecado. Dios prometió salvación y libertad desde el principio, y este pequeño bebé en Belén fue la respuesta. Fíjate lo que dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Así es. Qué importante. Eso fue lo que pasó. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Pues es Satanás, sus huestes de maldad, todos los incrédulos que aborrecen la verdad. ¿Quién es la simiente de esta mujer? Pues Jesucristo, uno solo, ¿verdad? Y Gálatas nos dice, ¿verdad? Uno solo, quien vino a aplastar su cabeza, su reinado, su liderazgo. Sin embargo, Jesucristo tuvo que ser lastimado en su talón, yendo a la cruz del Calvario. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos viendo esta segunda parte. Hoy vimos estas dos cosas: la humanidad de Jesucristo, cómo podemos confiar en Él, cómo podemos, qué necesario era que otro ser humano viniera y muriera por nosotros, viviera todo lo que nosotros vivimos, y eso lo hizo Dios, ¿verdad? Dejando sus privilegios, dejando todo lo que Él era, ¿verdad? Me gusta mucho Filipenses capítulo 2, es algo precioso, ese que se sabe que es un canto, ¿verdad? Dice: haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué precioso es esto, entender qué significa la Navidad. Esos pequeños pies y manos que pronto fueron a ser traspasados por ti y por mí. Que Jesucristo se haya hecho un pequeño bebé indefenso, que haya vivido una vida humana dependiendo totalmente de su Padre, como nosotros dependemos hoy del Señor, ¿verdad? De la oración, de la dependencia, sufriendo cada una de las humillaciones, sufriendo nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Necesito trabajar para comer, necesito hacer esto, necesito mi provisión. Jesucristo vivió una humanidad plena, ¿verdad? Pero sin pecado, manifestando lo que nosotros debíamos hecho, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Me gusta mucho ese texto, una vez más, ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro. Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. Y lo que se pagó, ¿verdad? No fueron oro precioso, oro o piedras preciosas. No, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios. Eso fue el precio, el costo, la humillación. Como este texto en Filipenses, Dios manda a su Hijo y Él se humilla, se humilla, se humilla, se humilla, se humilla y se humilla. Y nosotros, cuánto orgullo tenemos, ¿verdad? Cuánto orgullo tenemos. No queremos humillarnos, queremos siempre ser exaltados. Ese es el pecado que mora en nosotros. Tenemos que mirar esta imagen de lo que dices, ese pequeño bebé que nació. ¿Para qué? Para poder llegar a este día, al cumplimiento en donde sus manos y sus pies fueron traspasados. Así su es. Costado. Este pequeño bebé que fue el cumplimiento de la promesa. Debemos de pensar en eso. ¿Por qué? Porque no debemos acostumbrarnos y no debemos entregarnos a la maldad de este mundo. No debemos correr en el mismo desenfreno. Eso es lo que nos llama la Biblia. Nosotros tenemos que hacer diferencia. Tenemos que guardar nuestra mente y nuestro corazón de porquería, de suciedad. ¿Verdad? De acostumbrarnos a que las narrativas de hoy en películas, en televisión, en programas, donde quieras, que sea una narrativa malvada, una narrativa en contra de Dios, una narrativa llena de malas palabras. Así es, porque de todas estas cosas, ¿verdad? Todo esto que vemos en ese momento es fruto de la caída, consecuencia de la caída humana. Y eso fue esta Navidad. Si yo creo que si nos debe de recordar algo es eso, ¿verdad? Que Jesucristo vino a romper esa maldición. Jesucristo vino a arreglar en Belén lo que se descompuso en Edén, ¿verdad? Jesucristo no vino a morir por nosotros para que sigamos en ese mismo desenfreno, para que sigamos viviendo como si Dios no existiera, ¿verdad? Eso es vivir una religión, eso es vivir sin el entendimiento de lo que vino a hacer Jesucristo, de lo que Él pagó por nosotros, ¿verdad? En esa cruz del Calvario, en lo que implica que Él se haya hecho hombre y haya habitado entre nosotros. Es algo que debemos de poner cada día en nuestras vidas y de saber que, como lo estamos viendo en Apocalipsis, Él va a erradicar cada una de esas cosas, ¿verdad? Él va a erradicar y va a juzgar, ¿verdad? Ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, ¿verdad? Heredarán el reino de los cielos. Dice, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, purificados. Tenemos que entender estas cosas. A eso vino Jesucristo. Eso significa la Navidad. La Navidad es este Jesucristo viniendo a arreglar todas estas cosas. No es normal, como bien dices, no debemos acostumbrarnos a todo esto. Y yo quiero hacerte esa invitación en este día. Quizá nunca has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes entregarte. Hoy la invitación está hecha. Hoy está todavía Dios clamando a todo hombre, todo lugar que se arrepienta. Hoy está clamando a todo hombre, todo lugar que venga al Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo vas a invocar por salvación si no entiendes que necesitas salvación? Ese es el engaño de nuestros días. El ser humano se cree bueno, el ser humano se cree capaz, el ser humano se cree lo máximo, porque ha creído la mentira de Génesis 3, seréis como Dios. Pero esta no es una realidad. La realidad es que un día todos vamos a enfrentar la muerte. Y vamos, como dice la palabra de Dios, Hebreos, que de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio.
todos vamos a enfrentar, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, a Dios, el día que Él nos llame. No solo eso, el Señor viene por su iglesia y va a comenzar este último periodo de 7 años del cual hemos estado hablando en Apocalipsis, y finalmente viene un juicio final. Hay un sustentador, hay un creador, hay un Dios que no depende, que no está ahí, no es de que tú creas o no en el infierno, no es de que tú creas o no en un Dios. Eso no importa lo que tú creas en ese sentido, es lo que es, lo que manifiesta todo lo que te rodea, el testimonio de la iglesia, el testimonio de Dios mismo en su creación, el testimonio de Dios mismo en tu conciencia, y tú lo sabes. Y el Señor lo que está haciendo hoy es decirte: necesitas un Salvador, necesitas arrepentirte de tu vana manera de pensar y de vivir, necesitas dar una vuelta de 180 grados y venir al Señor. Y la palabra de Dios dice eso, que si confiesas con tu corazón, que si tú crees en el Señor, que Jesucristo es el Señor y Dios le levantó de los muertos, y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Si clamas a Él por salvación, si reconoces que Él fue a morir por ti a la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Si tú dejas de confiar en ti mismo y tú le haces el Señor de tu vida, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esta facultad, este derecho de ser hechos hijos de Dios. Así es de que yo te invito en este día: hazle el Señor de tu vida, arrepiéntete. No sabes cuándo el Señor vaya a venir por ti, y le puedes decir y dile: Señor, en este día, Señor, te entrego mi vida. En este día yo creo, Señor, yo creo que tú moriste por mí. Dejo de confiar en mí mismo, dejo de creerme Dios, Señor, y te reconozco a ti como mi Dios y mi Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario. Abandono mis pecados, Señor, abandono todo aquello. Tú dame un nuevo sentir. Padre, capacítame, ven a vivir a mi vida. Quiero conocerte, Señor. Quiero caminar contigo, Señor, pero enséñame tú. Hazme una nueva criatura. Creo que resucitaste. Quiero tener esta relación profunda contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, te quiero invitar a que hagas 3 cosas importantes. La primera es tener una relación con la palabra de Dios. La segunda es que comiences a orar, comienza a hablar con Él. Y la tercera, busca una iglesia en donde congregarte. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m. Los viernes del mes de enero vamos a dar ya la fecha muy pronto. Vamos a comenzar con las noches de discipulado. En esta ocasión la sesión va a ser matrimonios, así es de que por favor inscríbete, acompáñanos a las noches de discipulados. Viernes 7:30 es la tercera semana de enero, el tercer viernes de enero vamos a comenzar. Te vamos a dar ya la fecha muy precisa y vamos a comenzar con matrimonios. Así es de que necesitas inscribirte, necesitamos saber cuántos niños vienen para poder organizar pues todo lo necesario para que los matrimonios puedan llevar a cabo pues este discipulado que va a enriquecer sus vidas. Así es, 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Y como tú bien decías, qué importante es congregarnos, es un mandato del Señor. Sí. No puedes estar como un llanero solitario, estás desobedeciendo si tú no te estás congregando, ¿verdad? Y es importante, es necesario, te estás perdiendo de demasiado si no estás en una iglesia local. Si no estás en una, te invitamos a nuestra iglesia. Si estás en una iglesia local donde estás aprendiendo de la palabra, donde estás creciendo, bueno, permanece, sea una bendición. Pero si no es así, ven, te invitamos a nuestra iglesia ahí todos los domingos, 1:00 p.m. en punto. Y bueno, como todos los días te deseamos una feliz Navidad. Prepárate para que tengas una Navidad enriquecida como la que estamos viendo en estos días, que tengas un entendimiento pleno de eso. Gracias a nuestros sponsors rápidamente. Sí, gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados de Silvia García, gracias Familia Calvary y gracias a todos los que comparten el enlace. Recuerden, estamos en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano y en los domingos estamos transmitiendo a través de las 2 plataformas, a través de Facebook y a través de YouTube. Y tenemos nuestra página ccmemphis.org, 2 Cs, Memphis, acuérdate, solo 2. No lo pongas por default porque te va a poner 3. Esa es nuestra antigua página y no hay nada ahí. Es CC Memphis, Calvary Compañerismo Memphis.org. Y bueno, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga. Esta hora es